Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, a los ponentes, a nuestras autoridades y por supuesto al amable público que nos va a acompañar en este segundo ciclo de la jornada de divulgación científica UAMSA Medifit. Estos que les hemos llamado miércoles de divulgación de la ciencia, que es una iniciativa de la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación de la Universidad Autónoma Metropolitana, con la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, que es la SOMEDICIT, y por supuesto con el apoyo del proyecto de divulgación de la ciencia de la UAM Unidad Xochimilco. Les damos la bienvenida a todos en este que es el arranque de nuestro segundo ciclo. Como saben, de noviembre a febrero, si no me equivoco, tuvimos nuestro primer ciclo, tuvimos con la presencia también de diversos ponentes en muchos temas muy interesantes que nos han dado una puerta de entrada a estos temas de comunicación de la ciencia tan importantes para todos. Y bueno, el tema del día de hoy será ¿qué efectos tiene el COVID en la divulgación? Antes de comenzar, me permito presentar a nuestro coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación. Permítanme, que es el doctor Joaquín Flores Méndez, quien nos dará unas palabras de bienvenida para este segundo ciclo de la jornada. Doctor Joaquín. Bien, buenas tardes. A nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, quiero agradecer a los integrantes de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica el que nos permitan colaborar con ellos en esta segunda etapa de un ejercicio de comunicación que hemos denominado Miércoles de la Divulgación de la Ciencia. En particular al doctor Ernesto Márquez Nerey y al doctor Nemesio Chávez. Es de reconocer la calidad de los profesores que han participado en este ejercicio de comunicación, ya que la manera de expresar sus ideas nos han dado elementos metodológicos que nos ayudan a estructurar la forma en que nos comunicamos con personas ajenas a la vida académica. Los conversatorios que hemos desarrollado nos han permitido también reflexionar sobre las ventajas de llevar los resultados de proyectos de investigación al público en un lenguaje estructurado y comprensible. Esto en un marco atípico que demanda información veraz y de fácil acceso para la mayoría del público alejado de documentos científicos. Agradezco pues a los profesores que ya participaron y a los que lo van a hacer, con la convicción de que mientras haya una persona en la audiencia a la que le sean útiles las ideas y herramientas metodológicas expresadas, el objetivo de los miércoles de divulgación de la ciencia se habrá cumplido. Mucho éxito en esta segunda etapa y buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos, por supuesto. Y como lo dice, esperemos que este nuevo ciclo sea bastante exitoso y también nos llene de aprendizajes, así como lo fue el primer ciclo. Bueno, pues bienvenidos a todos y voy a proyectar nuevamente la pantalla solamente para hacer las presentaciones de los ponentes que tendremos en esta primera sesión. En primer lugar tendremos a Carol Perelman, quien es química farmacéutica bióloga por la UNAM y divulgadora de la ciencia. Ella es ganadora de la medalla de oro en las Olimpiadas de Química Nacionales y de bronce en la primera edición de las Olimpiadas de Química Panamericanas. Es co-creadora y directora del Jardín Weizmann de Ciencias y promotora de los Jardines de Ciencia como espacios democratizadores de la ciencia. Fue premiada con el tercer lugar en periodismo de ciencia por Comecit. Es autora del cuento infantil y juvenil Coronesio, Covidín y Los secretos de lo invisible, con el que ganó el premio Jorge Flores Valdés al mejor producto de divulgación 2020. Ha sido autora de diversos textos de divulgación, artículos científicos, entrevistas, reportajes, campañas y conferencias. Es miembro de la SOMEDIFIT y de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Bienvenida, Carol Perelman. También tendremos a Javier Esteinú de parte de la UAM. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestro en Sociología y licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, además de miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, además de ex vicepresidente y fundador de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Miembro honorario del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación y del Consejo Consultivo Ciudadano de Programación, canal de televisión del Congreso de la Unión del Poder Legislativo. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 2004, 2010 y 2014 y el Premio Nacional de Comunicación 2011. Es autor de 13 libros, 361 artículos científicos especializados en comunicación, cultura, información y política.
y coautor de 172 textos colectivos. Colaborador también de diversos periódicos y revistas nacionales. Bienvenido, doctor Javier Esteinú. En tercer lugar, tendremos a Aleida Rueda, quien es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y maestra en Periodismo de Agencia por la Universidad Rey Juan Carlos en España, que incluyó una pasantía como reportera en la Agencia EFE en El Cairo. Realizó un diplomado en Periodismo para Países en Desarrollo en el Instituto Indio de Comunicación de Masas de Nueva Delhi. Tiene 16 años de experiencias como creadora de contenido para medios impresos, radio, televisión e Internet. Obtuvo el primer lugar en el Premio Nacional de Divulgación Periodística en Sustentabilidad en el 2013 y 2016 y el Premio 2021 al Mejor Reportaje sobre COVID-19 en la categoría de Ciencia y Salud del Center for Journalists. Es redactora para SciDev.net en el Reino Unido y Salud con Lupa en Perú y presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. A continuación, finalmente tendremos al doctor Pablo Oliva, quien es médico por la UAM, maestro en Ciencias de la Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública y doctor en Epidemiología por la UNAM. Ha participado en programas de evaluación de salud y vigilancia epidemiológica. Fue asesor de salud pública en diferentes instituciones de salud de gobierno, como el Seguro Popular. Ha organizado servicios de salud en desastres naturales en México y Haití. A nivel internacional, coordinó un proyecto basado en políticas y marcos regulatorios relacionados con la genética humana, la farmacogenómica y ensayos clínicos en temas de genética. Sus áreas de estudio, la farmacéutica, epidemiología, VIH, SIDA, salud pública, enfermedades no transmisibles, econometría de la salud, biología molecular y genómica, educación médica y políticas de la salud. Bienvenido, doctor Pablo Oliva. Les explico la dinámica de manera rápida. Tendremos inicialmente 10 minutos para la exposición inicial por cada uno de ustedes. El orden va a ser como los presenté en este momento. Luego tendremos un espacio para preguntas del público. Es en este momento donde acostumbro invitar al público que nos acompaña para dejarnos sus preguntas o comentarios para los ponentes en el chat que va a estar habilitado durante toda la sesión. Finalmente tendremos 5 minutos adicionales para cada uno para sus conclusiones. De manera adicional les comento que para llevar el control del tiempo de la sesión, cuando falten 30 segundos para concluir, va a aparecer un temporizador en pantalla para indicarles el tiempo. En caso de que estén presentando alguna diapositiva, se va a ver interrumpida. Y bueno, sin más, voy a dejar de compartir. Le voy a dar el micrófono entonces a Carol Perelman. Adelante, Carol. Espérame, déjame comparto pantalla. Por supuesto. No me empieces a contar el tiempo, Elia. Gracias por la presentación. Empieza hasta que... Bueno, no hay pues, problema. Pues les quiero agradecer obviamente por la invitación a la Somedicit, a la UAM y obviamente saludar con quien voy a compartir esta plática que seguramente va a ser muy productiva. Y la primera pregunta es, bueno, el título de la charla es el efecto de COVID-19 en la divulgación, pero quizás la pregunta también estaría bien voltearla. ¿Cuál es el efecto de la divulgación en la COVID-19? Porque finalmente creo que el trabajo que ha hecho la divulgación de ciencia sí puede trazar o no puede trazar una pandemia diferente. Mi definición de divulgación, porque existen muchas definiciones de divulgación de la ciencia y esta es salida de la práctica que he hecho especialmente en este último año de pandemia, es darle contexto a la evidencia que surge de la ciencia. Me he dado cuenta que lo que ha requerido la COVID-19 es que podamos los divulgadores de ciencia darle relevancia, entender las implicaciones y que las personas puedan entender el sentido de la información, de esta avalancha de información que recibimos a diario. ¿Para qué? Para poder tomar mejores decisiones, para que entiendan cómo se evalúa su riesgo, porque en cada acción de cada día está un riesgo implicado y pues también que cambien las conductas. Finalmente es un virus que se propaga por los seres humanos, por nuestro comportamiento. Así que el nivel de seguridad de las personas sí dependen del comportamiento que ellos tengan. Y entonces ahí jugó la divulgación de la ciencia un papel bien importante en dar contexto. Y lo que he tratado de transmitir en este año de cuál es el efecto de la ciencia en la COVID y por el otro lado de la COVID en la ciencia, es más allá que la ciencia son conceptos y pues de la utilidad de saberse la tabla periódica, que la ciencia es mucho más que eso. La divulgación de la ciencia no es solamente una traducción de términos o de contenidos, sino pienso que el trabajo del divulgador de la ciencia es
platicar sobre los métodos, sobre la metodología de la ciencia, ayudar a tener este pensamiento crítico para que las personas puedan discernir entre lo que es y no es ciencia. Entender que es una casualidad y que es una causalidad, que dos eventos sean simultáneos no son causales, quizás solamente son casualidades, ¿no? Y la diferencia entre lo suficiente y lo necesario. Y obviamente también los contextos, o sea, las condiciones de todas las notas. O sea, toda la información que hemos recibido ha requerido un contexto, unas condiciones. Hablar cómo se obtuvo esto. Bueno, y claro que uno de los propósitos indirectos de toda la labor que hemos hecho es promover la cultura científica, la valorización y democratizar la ciencia, ¿no? Pero ¿dónde está el periodismo de ciencia? Y creo que he visto una intersección bien interesante entre la divulgación de la ciencia y el periodismo de ciencia en la pandemia. Porque el periodismo es una forma de comunicación pública de la ciencia y también busca información oportuna. Y hoy en día que la ciencia ha estado en primera plana, pues se ha hecho una intersección con el periodismo de ciencia. La información busca ser precisa, de fuentes confiables, con contexto humano. Sin embargo, el único conflicto que encuentro entre la divulgación de la ciencia y el periodismo de ciencia es el lenguaje. El lenguaje que busca el periodismo mal hecho, ¿no? O ciertas notas periodísticas que han salido. Por ejemplo, Israel encontró la cura de COVID-19, ¿no? Y pues obviamente, ya cuando dándole el contexto y las condiciones de lo que se estaba hablando aquí en esta nota, entonces lo que se ve realmente es que muchas veces el público o los ciertos periodistas buscan encabezados muy omnipotentes con un lenguaje, mientras que los científicos o los divulgadores debemos de hablar con un lenguaje distinto, donde dejemos espacio para probabilidades y obviamente sabiendo que la ciencia siempre es falseable y dejando espacio para crecimiento. Entonces, ese único punto quizás de conflicto es donde la ciencia, la divulgación de la ciencia y el periodismo de ciencia van caminando, ¿no? Pero bueno, sin duda la pandemia puso a la ciencia en primera plana y lo que hizo fue cambiar la relación de la ciencia con las personas. Ahora las personas sí saben que requieren ciencia. Antes, en una encuesta que sacaron unos compañeros de Somedicita, encontraron que muchos ciudadanos pensaban que no requerían ciencia para su vida. Y hoy en día la pandemia puso esto en claro, ¿no? También cambió los públicos. Antes quizás los divulgadores de ciencia teníamos un público cautivo, muy incondicional. Sin embargo, ahora es ampliado. Ahora todas las personas quieren saber un poco de lo que está sucediendo, cómo funcionan las vacunas, ¿no? Y bueno, también cambiaron las estrategias. Ahora, por ejemplo, Twitter reportó en abril que cada 45 milisegundos se compartía algo sobre COVID-19 y además hubieron nuevos comunicadores y divulgadores. Se subieron a la divulgación de la ciencia otros actores que antes no eran divulgadores de la ciencia, pero ahora tomaron un papel sumamente importante. En especial, hago hincapié en ciertos líderes que dan confianza, por ejemplo, ahora con la vacunación y que vienen del mundo artístico o líderes religiosos, pero que están dando comunicación de ciencia para dar confianza, por ejemplo, en la vacunación. Esto lo estamos viendo mucho. ¿Y a dónde fueron estos públicos, no? Pues los públicos sí encontraron mayor confianza en los científicos y estos científicos sí vieron esa necesidad de comunicar. Muchos de ellos son ahora divulgadores en Twitter, en diferentes plataformas, incluso TikTok y, bueno, un sinfín de herramientas, y también vimos ciertos gobiernos que se acercaron a la ciencia y ahí jugó un papel bien importante la divulgación de la ciencia. No me voy a meter a detalle, pero vemos un fenómeno similar, y eso lo sacó el Financial Times en diciembre, de lo que sucedió en 1969 con la llegada del hombre a la luna, cuando la ciencia se hizo tan popular y estaba en los encabezados y mucha gente decidió incluso estudiar ciencia gracias a ese gran logro humano. Y ahora con la pandemia podemos quizás ver cómo la imagen de la ciencia y del científico, la percepción que se tenía cambia, se valoriza, quizás ahora se va a eso a traducir a nuevos apoyos o más apoyos. Las vocaciones de algunas personas, por ejemplo, también han cambiado. Se está reportando un 18 a 21% de aumento de aplicaciones para la carrera de medicina en Gran Bretaña. Y bueno, obviamente, pues la cultura científica ha aumentado, porque ahora, antes hablabas de fase 3 en la ciudadanía y pues de qué estamos hablando, y ahora casi se ha vuelto un léxico pues de calle, ¿no? Y pues sí, que las personas han comprendido que la ciencia va mucho más allá que saber que es una mezcla o un compuesto, ¿no? Habla mucho más allá de lo que de nuestra percepción que tenemos de ciencia por nuestra formación básica.
Y bueno, también vimos una sindemia quizás, ¿no? Una epidemia concomitante con la pandemia de COVID-19 que fue la infodemia. Y ante la infodemia también los divulgadores de la ciencia tuvimos que tener un papel mucho más presente para poder encaminar lo que sí es y lo que no es. Y pues, ¿por qué la infodemia? ¿Y por qué la infodemia tuvo tanto impacto? Por un lado, porque son teorías muy simplistas y en este ambiente de tanta incertidumbre, las personas buscábamos certidumbre y sin duda las fake news hablaban con mucha certidumbre y obviamente tuvieron se comparten. Hay un estudio muy lindo de MIT donde se ve cómo se comparten casi 6 veces más las noticias falsas y conspiratorias que las salidas de evidencia, ¿no? Y obviamente este lenguaje omnipotente que es tan convencedor, en especial cuando las personas estamos tan desesperadas, ¿no? Y pues esto lo saqué de un estudio que se hizo en España sobre las fake news. Esto fue publicado hace unos días, bueno, meses, el 12 de febrero de 2021, donde las personas a qué medio le dieron mayor credibilidad en España, ¿no? Y por el otro lado, cuáles fueron sus fuentes de noticias falsas, desde las redes sociales o las recibieron por WhatsApp, ¿no? Estas son por dónde creen que llegan las noticias falsas y entonces en primer lugar las redes sociales y los mensajes instantáneos y en menos las agencias de noticias y la radio. Y por el otro lado, pues de donde sí obtuvieron noticias falsas y fue el principal por WhatsApp. Y por eso quizás también vimos surgir tantas personas en nuestras redes y nuestros amigos o familias, divulgadores, claro, no profesionales en la divulgación, pero que marcaban el paso en muchas de las conversaciones para llevar a lo que sí es y lo que no es. Y hoy seguimos mucho con esto. Y bueno, ¿qué sigue, no? Y qué sigue es fortalecer realmente el vínculo y la nueva relación que hemos creado entre la ciencia y las personas. Y este puente que vincula a la ciencia y a las personas se llama la divulgación de la ciencia, ¿no? Con este espacio especial para el periodismo de ciencia. Y entonces, ¿qué sigue para la divulgación de la ciencia? Es, pues, transformarnos en realmente, gracias a la pandemia que fue catalizadora. Bueno, ya no veo la pantalla. Gracias a la pandemia que fue catalizadora, poder fortalecer ese vínculo que se creó y beneficiarnos todos como sociedad como sociedad por este público ampliado que ya tenemos. Y bueno, pues me gustará escuchar a mis colegas. Muchísimas gracias, Química. Carol nos ha dado una muy buena introducción para el tema del día de hoy. Inclusive ya en algún tema, creo que de la sesión pasada se habló también del impacto de las redes sociales en estos temas, sobre todo con el tema del COVID y la gran cantidad de información falsa que muchas veces uno mismo anda circulando, ¿no? Entre las personas. Entonces, por supuesto que aquí vemos la gran responsabilidad que tenemos entonces desde la gente que nos dedicamos, si no a la ciencia, por lo menos que estamos en el contexto universitario, ¿no? Y la gran responsabilidad que tenemos de, pues por lo menos de hacer conciencia y de divulgar comunicar, perdón, información veraz y, por supuesto, científica. Muchísimas gracias, Carol. Vamos a dar pie ahora al doctor Javier Estinú. Doctor Javier, tiene 10 minutos para sus comentarios. Les recordamos, perdón, antes que pueden irnos dejando sus preguntas en el chat. Doctor Javier, adelante. Entonces, empieza el tiempo, por favor, Elia. Yo quisiera adelante, por favor. agradecer a la divulgación científica de la ciencia de la UAM y a SOMECID la invitación para participar en este interesante evento, puesto que es muy necesario reflexionar hoy día qué está sucediendo con la pandemia, cómo ha impactado sobre la sociedad y hacia dónde nos estaría llevando. Y para ello quisiera mencionar que la realidad entre vinculación y epidemia se puede abordar de distintas perspectivas. Se puede retomar desde lo que es la explicación científica del virus SARS-CoV-2 o a partir de las fake news que se han difundido o a través de la participación de los científicos que colaboraron o no en la elaboración de las políticas sobre esta problemática en el país. Pero yo no quiero centrarme en estos aspectos, yo quiero más bien abordar
cómo ha sido la difusión de las cifras de fallecidos y de contagiados por el COVID presentadas por el gobierno mexicano y otros organismos, o en otras palabras, qué tan científica ha sido la difusión de los contagiados y de los muertos a partir de los datos que se han transmitido. Y para ello quisiera comentar diciendo que pues, el gobierno mexicano se enfrentó a la necesidad de medir el fenómeno que se había presentado en México desde febrero del año pasado hasta la fecha, y para ello recurrió al método planteado por la Organización Mundial de la Salud, que fue utilizar el método Centinela. A partir de este método, entonces, se fueron midiendo todos los días la cantidad de personas contagiadas que llegaban a los hospitales y quienes fallecían en los mismos. Este método ayudó para tener un pequeño acercamiento, pero el problema es que este acercamiento se ha tomado como la cifra más completa, y esto ha sido equivocado, puesto que este procedimiento metodológico del método Centinela únicamente ha considerado aquellas personas que murieron dentro de los hospitales y no ha considerado aquellas que fallecieron en el trayecto de su casa al hospital, los que murieron en otras zonas de la ciudad, aquellos que fallecieron de manera clandestina, o la aplicación de pocas pruebas para determinar si otras personas que murieron estaban contagiados por este virus o no. Entonces, todo esto lo que nos ha llevado es a darnos cuenta que este sistema metodológico fue muy limitado para comprender la verdadera dimensión expansiva de la epidemia y las consecuencias que generó al interior de la sociedad mexicana, y solo midió una parte de la realidad epidémica, arrojando datos sesgados. Frente a esta situación, entonces, aquí surge algo muy interesante. La sociedad ha tenido otros datos. ¿Esto qué significa? Que a diferencia de los datos oficiales, distintos organismos, tanto públicos como privados, como independientes, pudieron presentar cifras alternativas para complementar esta realidad. Y que estas cifras o estos datos no han coincidido con las cifras oficiales que ha dado la Subsecretaría de Salud toda la noche a través de su conferencia mañanera. Así encontramos que, por ejemplo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Coordinación Científica de la UNAM, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, la Dirección General de Epidemiología, el Registro Nacional de Población, el Instituto Nacional de Salud Pública, investigadores independientes como el doctor Raúl Rojas, el doctor Arturo Erderly, el doctor Mario Romeo, la doctora Laureán Despejel, el doctor Manuel Herrero, la doctora María de la Paz, el doctor Rafael Bojalí y el propio doctor Hugo López-Gatell, al principio de la pandemia, cuando dio cifras, son datos totalmente diferentes. Entonces, la pregunta es, ¿dónde ha estado el nivel científico de esta medición, de esta realidad? Y para ello, entonces, voy a partir de 12 ejemplos que voy a dar rápidamente de cómo se ha medido por distintos sectores, organismos y personas autónomas esta realidad. Entonces, tomo como punto de partida el dato emblemático que se dio el 25 de marzo de este año, donde la sociedad mexicana alcanzó los 200,000 fallecidos. Y, es decir, superó en 3.3 veces la cifra catastrófica que se había anunciado en mayo del año pasado, que el país nunca rebasaría los 60,000 fallecidos, que sería la cifra catastrófica. Sin embargo, los datos que han presentado nos llevan a una reflexión muy de fondo de qué es lo que ha pasado con esta medición. Entonces, primer ejemplo, la Subsecretaría de Prevención el 25 de marzo señala que en el país se habían alcanzado 200,000 fallecidos y 2,200,000 personas contagiadas. Segundo caso, 2 días después, el gobierno federal, a través también de la Subsecretaría de Salud, reconoce, modificando parcialmente su metodología, que sí ha existido un exceso de mortalidad en la nación, y reconoce que los muertos no son cerca de 200,000, sino 320,000 personas, superando en más de un 60% la numeralia oficial que anteriormente había presentado. En tercer lugar, el mismo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, todos están sobre esas fechas del 25 de marzo, señala que la acumulación de fallecidos era de 220,000, es decir, ya va aumentando, y los casos positivos habían ascendido a 2,400,000 personas. En cuarto lugar, la observación institucional que realiza un grupo de especialistas
que preparan el estudio determinado estimación del exceso de mortalidad por todas las causas durante la pandemia, señala que el total de fallecidos asciende a 326,000, es decir, va aumentando. Posteriormente, en quinto lugar, los demógrafos Juan Manuel Herrero y María de la Paz López Barajas coinciden que la cifra con mayor veracidad es la que corresponde a 300,000 personas que han vivido, que han experimentado la mortalidad, y que será la aproximación más cercana para entender qué había pasado. En sexto lugar, la propia coordinación científica de la Universidad Nacional Autónoma de México señala que los datos oficiales habría que multiplicarlos por un factor estadístico de 0.5 de mortalidad y de 1.5 de 0.5 para calcular la mortalidad que se había presentado, y esto nos daba un coeficiente, ya una vez multiplicado, de 390,000 decesos y casi 60 millones de personas contagiadas positivas en el territorio nacional. En séptimo lugar, para el médico inmunólogo y académico de la UAM, el doctor Rafael Bojalil señala que en esa fecha, el 25 de marzo, se había ascendido ya a 417,000 fallecidos. En octavo lugar, de acuerdo con las proyecciones del doctor en matemáticas Arturo Ederle de la Universidad Nacional Autónoma de México, para calibrar esta realidad, señala que se debía multiplicar los datos oficiales por el factor estadístico de 2.4, dando un resultado de 480,000 personas muertas. En noveno lugar, retomando los cálculos del INEGI, que aplicó en el año 2000, de enero a agosto, para realizar la medición del impacto de la pandemia, señaló que los datos habría que multiplicarlos por un coeficiente numérico de 2.45, dando un resultado entonces de 490,000 fallecidos. Es decir, ya nos acercamos a cerca del medio millón de muertos. En décimo lugar, el doctor Raúl Rojas, especialista independiente en inteligencia artificial de la Universidad de Berlín y Premio Nacional de Ciencias, señala que el factor estadístico por el cual habría que multiplicarlo ya es un factor mayor de 2.5, dando 500,000 fallecidos por SARS-CoV-2. En onceavo lugar, de acuerdo con el estudio realizado por Mario Romero y Lorian Despejel, analistas de minería de datos, para determinar las funciones, señalan que habría que multiplicar esta realidad por el coeficiente numérico de 2.557, lo cual nos llevó a un total de muertos en esa coyuntura por más de 514,000 personas fallecidas. Y finalmente, siguiendo los propios testimonios expresados el 8 de abril, al principio de la pandemia, por el doctor Hugo López-Gatell, en su propia conferencia vespertina, él señaló que la cifra real de afectados mortalmente por el virus debía de multiplicarse por un número de 8.8 veces, lo cual, si tomamos este dato, nos da la cifra espeluznante de 1.761,000 personas fallecidas. Entonces, finalmente, frente a toda esta realidad, la pregunta es: ¿cuál ha sido el modelo científico que se ha utilizado? Porque lo que nos refleja todo esto es que ha existido desorden, anarquía, confusión y una falta de profesionalismo que ha afectado a la sociedad. Porque no es lo mismo anunciar cifras bajas donde la sociedad le da menos peso y valor al fenómeno, a anunciar cifras altas que ya rebasan el millón de personas. Entonces, esta situación pues nos lleva a preguntarnos cómo es posible que el gobierno de la Cuarta Transformación haya presentado este escenario estadístico, cuando es un escenario pues sumamente discutible, donde los propios investigadores independientes y otros organismos han dado cifras contradictorias y que no coinciden con la versión oficial. Muchas gracias. Doctor Steinhub, muchísimas gracias por esta aportación y estos datos tan pues preocupantes, podría llamarle yo, por estas discrepancias que se han detectado en los datos, tanto los reportados por por las fuentes oficiales de gobierno, como los que se realizan en los institutos de ciencia, en las universidades. Creo que por supuesto que es un punto que debería pues darse, creo que una mayor relevancia, porque pues no cabe duda que las personas
pues también se confunden con esto, ¿no? Digo, uno que no se dedica a la ciencia o que no tenemos los conocimientos necesarios para poder discernir entonces entre cuál es la información verídica y cuál no lo es, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Javier, por esta perspectiva tan importante. Vamos a dar paso, por favor, a la maestra Aleida Rueda. Maestra Aleida, tiene 10 minutos para participar. Ya no la veo conectada. Estaba aquí hace unos segunditos, pero creo que se salió. Bueno, si no, vamos a intercambiar el orden en lo que vuelve la maestra Aleida. Doctor Pablo, si nos puede, por favor, compartir sus impresiones, por favor, tiene 10 minutos. Igual que todos, déjame compartir y ahorita espero que me empiece a contar el tiempo. Permítame. Ah, sí, por supuesto. Eduardo, por favor. Mucho gusto. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Bueno, realmente yo voy a hablar desde una perspectiva un poco más sobre, bien lo han dicho ya, y es un tema, es un término que han utilizado el doctor Javier Esteino y la doctora Carol Perdana, es epidemiología. O sea, realmente el término epidemiológico o los términos de epidemiología vinieron a dar a la luz, sobre todo en esta parte de la epidemia, ¿no? A lo mejor en algún momento ya se habían mencionado, como por ejemplo cuando fue en el 2009 con lo de influenza H1N1, pero vuelven a retomar cierta importancia en los aspectos de lo que es realmente los conceptos básicos de epidemiología, sobre todo en dos procesos que tienen que ver con la salud pública. Uno, la toma de decisiones, y otro, cómo realmente tú, que tienes este conocimiento o estas mediciones, que como dijo el doctor Javier, varían las metodologías y no realmente sabes cómo traducirlas a la población, pues ¿qué es lo que esperas de la población? O sea, ¿cuál es el impacto que tiene la población en términos de las percepciones? Vamos a suponer, ¿cuál es el papel de la comunicación en la salud? Un papel importante, porque de repente la gente puede pensar que ya hay ciertas enfermedades controladas, sin embargo siguen latentes, y hay muchos términos que de repente salen, e incluso, digo, en el común, tú vas en la vía pública y empiezan a utilizarlos, pero ¿qué significa para ellos? ¿Qué implica para ellos? Y esto es un papel importante del área de la salud pública. ¿A qué me refiero? Realmente, si uno quiere tener elementos de salud pública que lleven a una situación ideal en términos de lo que es la epidemiología, pues, perdón, se me borró la pantalla, aquí está. Pues tenemos que tener tres cosas importantes. Uno, la medición de los eventos. Y aquí algo muy importante, y apoyo mucho lo que decía el doctor Javier, saber cuál es la mejor metodología para monitorear, medir, investigar, diagnosticar y dirigir todos estos, digamos, como riesgos de los cuales se hablan sobre las enfermedades. Y un segundo punto, ya que tienes estas dos actividades que son elementos propios de la salud pública, que son del área de la epidemiología, ¿cómo tú ayudas a traducirlos en una comunicación efectiva para educar y no solamente informar? ¿Por qué es esto? ¿Quiénes utilizan esta información? ¿Los tomadores de decisiones? ¿La población o el público en general? Aquí vienen varias, digamos, como preguntas, ¿no? ¿A quién le estás dirigiendo o a qué público le estás dirigiendo este tipo de conceptos? Y eso es muy importante porque estás hablando de la salud pública. Si tú tomas en cuenta que la salud pública tiene dos áreas, una que es la de epidemiología, que es precisamente poder tú modelar, ver la frecuencia, qué factores son aquellos que afectan, desencadenan o generan el aumento o no de una enfermedad, la presencia de cierto grado de mortalidad por esa enfermedad. Y por otro lado tienes otro concepto que son los sistemas de salud, que es toda esa respuesta social organizada que contiende a dar, digamos, como cierta control de estos problemas de salud pública dentro de una sociedad en específico, pues tienes que tomar en cuenta cuáles son los riesgos de la comunicación, ¿sí? Porque realmente es ahí parte de la salud pública. Tú no puedes hablar de cambios específicos de salud pública si tú no estás educando, por un lado, a las personas que utilizan esta información, pero por otro lado, las personas que son receptoras de este diálogo, que son precisamente todas aquellas
digamos, como grupos vulnerables. Y aquí yo puedo decírtelo muy fácilmente. Un perfil de salud tiene que ver con esta gráfica que es como ya muy común que la presentemos, que la salud depende de varias transiciones, las demográficas, las transiciones de riesgos, transiciones tecnológicas, bueno, bien lo dijeron ahorita, no es lo mismo a lo mejor en el 2009 la cantidad de información o infodemia que se tenía a la que ahorita tenemos con toda esta situación de las redes sociales y demás, pero por otro lado también la transición epidemiológica. Sin embargo, dentro de todo esto están los determinantes sociales de la salud. Y un determinante social de la salud importante es la comunicación social. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque precisamente tenemos temas tan específicos como ¿qué es vigilancia epidemiológica? Realmente los que están en las televisoras o los comunicadores saben lo que significa vigilancia epidemiológica. O por ejemplo, hablar de pruebas. ¿Se sabe la diferencia de una prueba diagnóstica a una prueba sobre epidemiológica? Cuando hablamos de hacer pruebas masivas, realmente incluso nosotros estamos dando como científicos los insumos o los conocimientos necesarios para saber qué tipo de pruebas y por qué esas pruebas. Modelos matemáticos. ¿Qué entienden por modelos matemáticos? Y bueno, me puedo seguir. Ahorita actualmente estoy apoyando a las campañas, a la Política Nacional de Vacunación en dar precisamente, pues vacunando a los adultos mayores. ¿Realmente estamos dando la información adecuada a nuestros adultos mayores en términos de esta protección tan específica? Y realmente estamos nosotros sabiendo transmitir, porque no solamente es que ellos vayan a vacunarse, es el hecho de que, por ejemplo, tomando en cuenta este modelo de adultos mayores, pues está el hecho de sus miedos, sus medicamentos, y volvemos a lo mismo. Si no hay una especificidad y una claridad en lo que uno dice como, incluso hasta como médico, pues entonces vamos a tener muchos problemas en la manera en la que estamos tratando de ayudar a la población. Y este es aquí lo que dejo. Mi conclusión sería como que deberíamos de tener metodologías que realmente nos permitan acercar toda esta información, toda esta terminología, pues a la población en específico. Y es aquí donde quiero, digamos, como delimitar mi participación, sobre todo si estamos hablando que todos estos temas, la idea es beneficiar a la gente. Pongo un ejemplo del día de hoy. Un adulto mayor. Oiga, doctor, ¿y esta vacuna me va a generar trombos? ¿Cómo lo supo? Porque se habla mucho de que la vacuna de AstraZeneca ha generado trombosis, pero ¿realmente saben lo que es la trombosis? O sea, me refiero, volvemos a lo mismo. De repente se ha medicalizado mucho la terminología actual de toda la comunicación, dada la pandemia. Bueno, esa medicalización, ¿qué implica realmente en el sistema de la comunicación social? Y es aquí donde creo que debería de haber un sistema de reeducación sobre aspectos en donde no solamente la parte científica diga cuál es la parte técnica, sino cómo nosotros la traducimos a la población en general. Y creo que aquí algunos colegas ponentes se han dedicado a eso. Por ejemplo, la doctora Carol Perelman, que creo que tiene un esfuerzo muy interesante con los cuentos que ella realiza, pero una población específica. Y tenemos que tomar en cuenta que hay muchas poblaciones. O sea, la diversidad es tan amplia como no es lo mismo hablar en una población citadina que una población urbana, que una población indígena en México. Entonces, dejo ahí mi reflexión y les agradezco mucho esta oportunidad de compartir con ustedes este escenario. Al contrario, doctor Pablo, muchísimas gracias. Y siempre es importante, bueno, en este caso creo que fue muy importante el contar con alguien del área médica, ¿no? Entre nuestros ponentes, usted es médico, entonces creo que usted tiene como una perspectiva más real, ¿no? De lo que tenemos nosotros como pacientes, las dudas, lo que usted menciona, y de hecho va también de la mano con lo que mencionó Carol hace ratito, que muchos conceptos y muchas palabras que hasta antes de la pandemia no los conocíamos, me refiero a los humanos terrenales que no tenemos nada que ver con ciencia, ahora los usamos todo el tiempo, ¿no? Conceptos que, igual como dice doctor Pablo, también no tenemos mucha certeza de que los decimos o los usamos correctamente. Muchísimas gracias, doctor Pablo, por supuesto. Y bueno, vamos a pasar ahora sí con la maestra Aleida Rueda, que ya nos acompaña aquí. Maestra Aleida, tiene 10 minutos para su intervención.
Hola, muchas gracias, Celia. Una disculpa que no tenía muy buena internet y entonces por eso me desconecté, pero bueno, ya estamos aquí. Yo preparé una presentación, entonces me voy a permitir compartir pantalla. Listo. Bueno, pues a diferencia de mis compañeros ponentes que me antecedieron, pues lo mío va a ser cosas súper prácticas y específicamente en lo que yo hago, ¿no? Que es el periodismo de ciencia. Esta es una presentación muy cortita en donde he intentado resumir lo que nos dejó el SARS-CoV-2 a los periodistas, a quienes nos dedicamos a cubrir ciencia desde hace varios años y verlo más que como pues una lección desde el sentido desde el punto de vista negativo, verlo más bien como las oportunidades que nos está dejando para enfrentar las pandemias del futuro que seguramente vendrán. Entonces, bueno, para quienes no pues se dedican al periodismo, creo que es importante contarles cómo hacíamos nuestro trabajo, cómo era el periodismo de ciencia antes de esta pandemia, ¿no? Básicamente pensábamos en una idea o en una historia, hacíamos una investigación al respecto que consistía en encontrar y contrastar la evidencia científica a través de dos tipos de fuentes, las fuentes documentales, en este caso los artículos científicos publicados en revistas especializadas y revisadas por pares, así como entrevistas a especialistas, ¿no? Con esta información podíamos contar la historia, le teníamos digamos, el arte de hacer periodismo de ciencia consiste en combinar una buena narrativa con la información científica, con el contenido científico. Con eso creamos productos periodísticos y esperábamos, digamos, la recepción de parte de la audiencia, y digo parte porque claramente el periodismo de ciencia no llega a las masas, no tiene todavía el alcance o el impacto que muchos quisiéramos. ¿Qué es lo que pasó con lo que nos dejó la pandemia fue lo mismo, pero con más desafíos, ¿no? Muchos de nosotros nos enfrentamos a la cuestión de que todo era COVID, ¿no? Se volvió el monotema. De hecho, todavía aún ahora pues sigue siendo el tema en muchos medios de comunicación, entonces costaba poner temas distintos, aunque pudieran estar relacionados con COVID. Otra cosa que nos significó un desafío muy importante fue que la investigación periodística que antes se hacía, digamos, una vez que la investigación científica o la evidencia científica ya se había mostrado, explorado, publicado, en este caso la investigación salía o está saliendo de manera paralela a lo que estamos cubriendo, lo cual claramente es complejo. En cuanto a encontrar y contrastar evidencias, bueno, pues también ahí tenemos la complejidad de cómo la investigación está saliendo en el mismo momento que la estamos investigando, me refiero a la investigación científica, está saliendo al mismo tiempo que estamos haciendo la investigación periodística, es difícil encontrar evidencias o respuestas pues certeras, cerradas, absolutas, ¿no? En cuanto a los artículos, pues ya lo hemos visto, ha habido una cantidad enorme, probablemente como nunca se había visto, de artículos científicos relacionados con la epidemia, y muchos de ellos sin la revisión por pares, los llamados preprints. Entonces, nuevamente era un desafío como periodista identificar qué artículos podíamos cubrir, ¿no? Qué preprints vale la pena cubrir, porque tampoco creo que sea simplemente el hecho de desecharlo, una decisión acertada, pero sí tener mucho más colmillo, ¿no? Es ser mucho más crítico en cuanto a qué podía convertirse en una noticia y qué podía cambiar de un momento a otro. Creo que aún no está del todo resuelto, pero creo que nos desafió, ¿no? Nos puso esta complejidad frente a nosotros.
También, bueno, la búsqueda de entrevistas fue un desafío porque claramente no teníamos expertos en COVID-19. Y entonces, no solamente fue la búsqueda de estos expertos y expertas que pudieran hablarnos al respecto, sino también ser conscientes de que una pandemia de esta magnitud exige especialistas en muchas áreas, ¿no? Desde antropología hasta psicología, desde salud pública hasta cuestiones claramente de ciencias sociales, matemáticas, etc. Bueno, entonces esta diversidad, esta búsqueda de fuentes se volvió en un reto. También, pues al contar la historia, pues teníamos que lograr comunicar nuestro mensaje sin que eso significara alarmismos o pues problemas de lenguaje que pudieran propiciar mayores confusiones entre la audiencia. Cuando creamos nuestros productos periodísticos, pues llegaron muchísimos competidores, o sea, surgieron muchas voces, algunas expertas, otras no tanto, que pues se convirtieron también en generadores de información y eso pues trajo una, digamos, avalancha de nuevas fuentes de información. Y finalmente, también creo que nos convertimos, o por lo menos es lo que hemos visto no solamente en México, sino en distintos países, que de pronto nuestras audiencias se explotaron, se maximizaron, ¿no? Llegamos de pronto a mucha más gente de la que teníamos antes proyectada y creo que si bien esto es una cuestión positiva, también creo que depende mucho de la coyuntura y yo esperaría que todo esto trascendiera a la coyuntura de la pandemia y que podamos mantener esta atención por parte de las audiencias y que el periodismo de ciencia permanezca en las redacciones como un área prioritaria, de ciencia y de salud claramente. Entonces, lo que yo les quisiera compartir son las 5 lecciones, se oye muy bien como a titular de revista, pero bueno, creo que es una forma muy clara de resumir nuestros mayores retos y también las 5 cosas que desde mi perspectiva pudimos aprender o estamos aprendiendo durante esta pandemia. Una de las cuestiones es abrazar la incertidumbre. Creo que veníamos arrastrando una forma de hacer periodismo y como audiencia es una forma de consumir periodismo, pues demasiado acotado a ciertas tradiciones, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con cómo funciona la ciencia. Un periodismo que requiere respuestas absolutas, cerradas, sí y no, un periodismo que requiere certezas, un periodismo que habla de grandes descubrimientos, un periodismo que quiere cosas rápidas, un periodismo que está sujeto a la voz de los expertos y las expertas y que no se cuestiona y que no se critica y que se ve como semidioses. Bueno, pues eso creo que se contrapone con cómo funciona la ciencia, ¿no? Que tiene más que respuestas, tiene preguntas, que tiene mucha incertidumbre, que se construye a través de la prueba y el error, que es lenta y que en ese proceso también pueda generar noticias y que pues quizás lo que sabíamos, lo que hemos sabido durante mucho tiempo o la noticia que podía ser la más recurrente era que solo sabemos que aún no sabemos, ¿no? O sea, no lo sabemos todo y aún no lo sabemos y lo que falta por saber es tal cosa. Entonces, creo que este choque entre periodismo, entre cómo ha funcionado el periodismo y cómo funciona la ciencia, fue totalmente evidente en esta pandemia y creo que también nos enseñó a ser mucho más conscientes de que la incertidumbre no solamente es una parte inherente de la ciencia, sino que también puede ser noticia, que también podemos crear historias periodísticas hablando sobre por qué no se sabe lo que aún no se sabe y qué necesitamos saber para tener algún tipo de certidumbre. La segunda lección tiene que ver con reaprender a leer artículos científicos. Ya lo decía, hubo un boom, ¿no?, de artículos, entonces creo que nos obligó a ser mucho más meticulosos para elegir, para leer, para comunicar qué artículo científico pues valía la pena en términos periodísticos. No solamente desde el lado de entender que no hay un
solo tipo de paper, ¿no? Que tenemos artículos de investigaciones originales, pero también tenemos las brief communications, también tenemos reportes de caso, que durante pandemia también fueron muy recurrentes, que hay artículos de revisión, que hay preprints, ¿no? Y que cada uno tiene sus características y cada uno nos da información distinta para crear historias periodísticas. Y por otro lado, también creo que ha sido muy importante el entender cuáles son las fases de un ensayo clínico y comunicarlo de manera que no generemos alarmismo o falsas esperanzas o dudas sobre la vacunación, etc. Otra cosa que aprendimos fue ir más allá de los artículos científicos. Yo creo que muchos de nosotros estábamos bastante enfocados a la evidencia, el artículo, el paper, ¿qué dice el paper? Y creo que esta pandemia nos enseñó a volver un poco, aunque muchos colegas no lo han perdido, pero desde mi punto de vista, desde mi punto de vista personal, creo que yo no lo había tenido tan recurrente en mi práctica periodística, que es el periodismo de servicio. Volver a escuchar a las audiencias, qué les preocupa, cuáles son sus dudas, cuáles son sus preocupaciones, qué tipo de preguntas no estamos respondiendo a través de los artículos científicos y qué información tendríamos que tener científica claramente para responderlas. La número 4, que ya se ha hablado un poquito, cuidar el lenguaje. Me quedan 20 segundos, creo que ya no veo mi presentación. Cuidar el lenguaje para no propiciar alarmismos justamente. Y la última, ya no me acuerdo cuál era, pero me queda tan poquito tiempo que la voy a dejar para la segunda parte de mi contribución. Gracias, maestra Aleida. En efecto, digo, si le faltó un poquito de tiempo, se puede retomar en los minutos que tenemos para conclusiones. Muchísimas gracias, maestra Aleida. Vemos entonces varios enfoques el día de hoy. Con usted vimos el enfoque del periodismo, de cómo se encuentra con la ciencia y cómo relacionar al periodismo con la ciencia, ¿no? Muchísimas gracias, por supuesto, por sus aportaciones. Vemos que ya comenzaron a llegar algunas preguntas. Tenemos una específicamente, la primera que nos llegó el día de hoy de parte del profesor Alejandro Azaola. Esta va para los ponentes que quieran contestar y me voy a permitir leerla. Dice, como comentó la doctora Carol Perelman, la divulgación científica se ha enriquecido por la participación de mucha gente que hacen y han estado haciendo divulgación. Pero ahora en esta pandemia, la mayor de las ocasiones son opiniones no expertas. Y lo comparo con la plática del doctor Steinú, donde nos muestra que hay diferentes puntos de vista, todos con métodos científicos válidos y validados para y por los autores de cada uno, que los retoman divulgadores no expertos, como son noticieros, periodistas, comentaristas, opinólogos. Pero con estas participaciones nos encontramos que la divulgación científica también la impacta las posiciones ideológicas y sobre todo los intereses políticos de algunos divulgadores no expertos. ¿Qué opinan los ponentes? ¿Alguno de los ponentes quiere contestar o hablar al respecto? ¿El doctor Oliva? Bueno, pues sí me gustaría verlo desde un punto de vista, llamémoslo así, más operativo. Porque al final lo que tanto el doctor Steinú como la doctora Carol Perelman y la maestra Aleida Rueda, es decir, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos? Y sí, cierto, hay una parte ideológica. Yo creo que todo científico, por muy científico, no deja de tener su subjetivismo personal, incluso los mismos comentaristas o los mismos periodistas, como en este caso la maestra Aleida Rueda, que aunque ella está tratando de poner una metodología muy adecuada de cómo evitar ciertas discrepancias, pues sí hay que tener una contención, una responsabilidad sobre las ideologías que tenemos como carga de nuestra propia formación, ¿no? O sea, yo como médico tengo cierta formación, tengo cierta manera de hablar como epidemiólogo a lo mejor, y no necesariamente es lo que es la panacea de lo que tiene que saber la gente o lo que debe de saber la gente con respecto a la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos en cuanto a comunicarnos hacia la sociedad cuando se nos pregunta por cualquier persona o incluso cuando nos ponen nuestra opinión de manera pública, es verificar qué es lo que realmente le va a beneficiar a la gente. Es decir, ahí viene la ética, yo creo que en la parte de la comunicación y la ciencia, o sea, esta interrelación. ¿Por qué es importante? En la práctica de la salud pública, hablando desde lo que yo realizo, pues es eso, ¿no?
ser conscientes de lo que se le tiene que dar y cómo se le tiene que dar a la persona sin tomar en cuenta nuestra posición ideológica. Es decir, un poquito, si lo quieren ver, como la comunicación o la relación médico-paciente, pero tiene que ser así, ¿no? Y creo que sí es importante que este tema lo pongamos porque, bueno, yo creo que uno de los mayores problemas a nivel mundial, incluso con el manejo de la información sobre la pandemia, ha sido eso, ¿no? Nuestras ideologías. Puedo hablar de un ejemplo, por ejemplo, de lo de la vacuna Sputnik, ¿no? Se decía una cosa y en realidad sí tiene cierto grado de efectividad. Es un ejemplo. Entonces, tenemos que tener cierto grado de responsabilidad entre nuestra ideología, la evidencia científica y lo que realmente le tenemos que decir a la sociedad. Muchísimas gracias, doctor Oliva. Carol, adelante. Muchísimas gracias. Primero, una aclaración, no soy doctora, entonces, gracias por el título, pero bueno, estamos hablando de evidencia y no hay evidencia de ello, así que para no hacer fake news. Bueno, respecto a esta pregunta, es muy importante lo que indica el profesor Aceola. Sin duda, en el escenario de la divulgación de la ciencia, que es un escenario sumamente amplio, porque verdaderamente, y apenas en México y gracias a la SOMEDICIT y ciertos lugares hay una profesionalización de la divulgación de la ciencia, pero antes de ello realmente pues el divulgador de la ciencia pues compartía esta súper apasionante labor con otras personas. Habían médicos sin ser divulgadores o llamarse divulgadores que lo hacían, o estudiantes de facultad que les gustaba y entonces compartían con sus amigos. Entonces, ¿qué es un divulgador, no? Y quiero hablar de lo que dijo el doctor Javier, y les quiero hacer una pregunta yo a ustedes. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? ¿No? Y entonces la respuesta, pues para muchos es el Monte Everest, pero pues es equivocado. El Monte Everest es la montaña más alta del mundo si se mide desde el nivel del mar, pero el Kilimanjaro es la montaña más alta del mundo si se mide desde su base, y desde el fondo, desde el centro de la Tierra, la más alta es el Mauna Kea, el volcán que está en Hawái. Entonces, esta es la importancia de mi mensaje aquí, de utilizar estas montañas, es qué estamos midiendo y cómo estamos midiendo. Es bien importante cuando comunicamos, y por eso hablo que mucho de la labor que nos ha forzado la divulgación de la ciencia en pandemia sobre COVID, porque comparto con Aleida, o sea, comunicar algo que está en construcción todos los días, pues sin duda tiene sus super retos, ¿no? O sea, es distinto hablar de Newton o platicar sobre cómo se descubrió, pues no sé, el electrón, que es una divulgación que se hacía o que se hace con estos públicos cautivos, pero de pronto este escenario lo estamos compartiendo con algo de coyuntura de todos los días, y entonces con todo el tema que platicaba el doctor New de la mortalidad y del exceso de mortalidad y cómo se ha medido, no nada más en México, en todo el mundo, realmente el impacto de la pandemia, pues la primera pregunta a todas las reportes de cifras es cómo se midieron. Y entonces cuando mides las cosas con diferentes reglas, pues sí obtienes diferentes resultados. Y no quiere decir que una verdad está lejos de la otra verdad, porque finalmente la verdad es única, ¿no? O eso buscamos en la ciencia, pero no se contraponen quizás porque las suposiciones para llegar a todos estos resultados son distintos y cada uno de los autores utilizó otras fuentes. Y sin duda, bueno, pues ya metiéndome ya más al tema específico, pues pienso que eventualmente sabremos o no el impacto de la pandemia a posteriori, cuando realmente se vea el exceso de mortalidad. Pero la medición, y yo creo que, no sé si estoy en lo correcto, doctor New, pero el mensaje era realmente el que cómo podemos medir lo mismo tan de diferentes formas, y entonces dónde está la verdad, ¿no? Y creo que mi mensaje es ese. Pienso que el trabajo de la divulgación de la ciencia, y así empecé mi charla diciendo, es darle contexto a lo que explicamos, porque nada más dar cifras o nada más reportear un evento o una evidencia, pues no tiene significado si no decimos cómo llegamos a él, ¿no? Y pues por eso, ¿cómo se miden las montañas? ¿Cuál es la más alta del mundo? Depende. Gracias, Carol. Muchísimas gracias. Doctor Javier, adelante.
Sí, yo creo que lo que está señalando Carol es importante en términos de que sí hay que tomar en cuenta las distintas técnicas, teorías, instrumentos, metodologías para estudiar los fenómenos sociales. Pero yo creo que el Estado es suficientemente experimentado, teniendo una enorme cantidad de organismos dedicados a ello. No en balde tiene un INEGI, y no en balde tiene un CONACYT, y no en balde tiene otras estadísticas por parte de la subsecretaría. Lo curioso es que existan esas grandes contradicciones. Entonces, yo creo que independientemente de los métodos, también hay ciertas orientaciones de conveniencia para dar cifras menores que den una imagen más positiva de la gobernabilidad, y no cifras mayores que dañen esa imagen. Y sobre todo en una etapa que estamos de elecciones intermedias del próximo año. No es lo mismo que la sociedad conozca que en estos momentos se ha superado más del 500,000 y que diría, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está el avance? ¿Cuál ha sido el progreso en términos científicos durante este periodo? A que se nos diga que son únicamente 200,000. ¿Sí? Entonces, yo creo que ese otro elemento no se puede marginar. Gracias, doctor Javier. Adelante, maestra Leida. Sí, yo, pues viéndolo desde el punto de vista del periodismo, creo que más allá de esta también vorágine de divulgadores no expertos o comunicadores no expertos que han abundado en los medios de comunicación para hablar de la pandemia, más allá de ello, yo lo que cuestionaría sería quién los está invitando, quién los está poniendo ahí, quién les está dando el micrófono y quiénes, con base en qué criterios están eligiendo a estas personas como expertos, ¿no? O expertas. Creo que sí tendríamos que pensar muy claramente sobre a qué nos referimos cuando hablamos de especialistas, con qué criterios. ¿Tendría que ser una persona solamente dedicada a la epidemiología o una persona que tenga qué credenciales, ¿no? Entonces eso creo que no solamente es una revelación, digamos, bueno, no revelación, es algo que siempre hemos sabido, ¿no? Como la importancia de esto, pero también que revela, sí, los años, las décadas que tenemos en México de medios de comunicación, bueno, en México y en América Latina, yo diría, en la que no se ha cuestionado eso, en donde ponen a lo que ha pasado, ponen a un astrónomo a hablar de la pandemia, ponen a una persona que no tiene nada que ver con un fenómeno de este tipo a hablar sin ser cuestionado. Y no digo que tenga que ser criticado, necesitamos subirle el nivel a las preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de información necesitamos? ¿Qué tipo de información, de datos, de evidencia nos están ofreciendo estas personas? Y en función de eso saber si vale la pena o no darles un micrófono y tenerlos en los medios de comunicación masivo que llegan a muchísima gente. Entonces, creo que nos da una lección en términos de los medios que tenemos, los medios que necesitamos tener, ¿no? Un entrenamiento necesario para los medios de comunicación para que estas cuestiones no solamente sean criticadas, sino resueltas, o sea, que en algún momento haya políticas editoriales, decisiones editoriales con base en criterios claros sobre quién puede hablar y en qué contexto. Gracias, maestra Leida, por supuesto. Vamos a ir con la última pregunta de la tarde. Esta es de nuestro compañero Eduardo Villa, quien dice, bueno, pregunta, ¿consideran que el escepticismo mostrado por una parte de la población mexicana ante la pandemia por COVID-19 ha sido causado por la escasa información que se tiene apropiada por la sociedad sobre temas epidemiológicos y de salud en general? Y además, a partir de una lejanía de la divulgación de la ciencia en esta materia. Dejo el micrófono. El doctor Espino. Sí, a ver, voy a quitar esa imagen. Sí, yo creo que el escepticismo que se ha generado tiene varios orígenes. Uno, son las fake news que se han producido alrededor de este fenómeno, que van desde la negación hasta la relativización de sus impactos. Otro aspecto ha sido una información demasiado tecnologizante en términos de que lo que se comenta todas las noches en la conferencia vespertina difícilmente logra ser asimilado por la población, más allá de la cifra de se han muerto
700, 800 o 900 personas más y se han contagiado 5.000 o 6.000 individuos más. Yo creo que en ese sentido ha hecho falta una contrastación de lo que es este fenómeno con otras realidades. Y frente a eso, tratando de pensar en lo que ha sido la divulgación del impacto de este fenómeno, yo consideré que era necesario comparar el total de personas fallecidas a lo largo, tomando como punto de partida los datos que daba anteriormente del 25 de marzo del año 2021, con otros eventos de la historia de México. Y entonces me permití ir tratando de comparar los datos de personas que han fallecido en diversos momentos de la historia de México, como fue la Guerra de Independencia, la Guerra de Texas, la invasión norteamericana, la Guerra Civil de la Reforma, la Segunda Intervención Francesa en México, la Guerra de Castas o Rebelión Maya en Yucatán, la Revolución Mexicana de 1910, la Guerra Cristera, la epidemia de la gripe española, los homicidios dolosos cometidos en los últimos 3 gobiernos, la masacre de Tlatelolco, y lo curioso es que fui encontrando datos en los cuales en todos los casos, salvo el caso de la Revolución Mexicana, el COVID, tomando como punto de partida las últimas cifras dadas por los investigadores independientes de arriba de 500,000 de fallecidos, rebasaban todos los eventos de los últimos 3 siglos en México. Es decir, desde el siglo XVIII a la fecha, la epidemia del COVID en México ha sido el segundo evento más impactante en términos sanitarios y en términos de fallecidos. En los últimos 300 años, por ejemplo, rápidamente voy a mencionar, la Guerra de Independencia hubo, según los historiadores, todos son datos muy precisos tomados de fuentes documentales, tuvo 300,000 muertos. La Guerra de Texas, 2.200 fallecidos. La invasión norteamericana tuvo 25,000 soldados mexicanos muertos. La Guerra de Reforma, 200,000 personas fallecidas. La Segunda Intervención Francesa, 63,000 personas fallecidas. La Guerra de Castas en Yucatán, 300,000 personas muertas. La Revolución Mexicana es el único caso excepcional donde, según los historiadores, que son cifras que todos discuten porque no hay un consenso tampoco entre ellos, estaría sobre 1.100.000 personas. Es decir, el doble de lo que actualmente ha alcanzado el COVID. La Guerra Cristera, 250,000 sujetos fallecidos. La gripe española a principios del siglo XX, 300,000 personas muertas. La matanza estudiantil de la noche de Tlatelolco, 325 personas. El total de homicidios dolosos cometidos en los últimos 18 años del gobierno del PRI y del PAN, del gobierno del presidente Fox, del gobierno Calderón, del presidente Calderón y del gobierno del expresidente Peña Nieto, dieron 340,000 personas, cifras más, cifras menos. Es decir, en total lo que se observa es lo que decía, en los últimos 300 años, desde el siglo XVIII a la fecha, la epidemia del COVID contabilizada con los datos que han dado los investigadores independientes ha rebasado para convertirse en el segundo evento más relevante de la situación mortuoria y sanitaria en nuestro país, lo cual me parece extremadamente grave porque si recordamos que frente a ello se ha dicho que no nos pasa nada, que podemos besarnos y abrazarnos, que la curva ya está aplanada, que el cubrebocas no nos protege, entonces eso no ayuda a que se limite la epidemia, sino que al contrario se fomenta porque no se le está dando esta dimensión histórica que es necesario ubicar a la población para que tome conciencia. Gracias, doctor Steinu. Adelante, Carol. Sí, muy interesante lo que comparte el doctor Steinu. Y de hecho pienso, doctor Steinu, que realmente al final quizás sobrepasemos la cifra de 1.100.000 de la revolución, ¿eh? Claro. Pero, no, perdón, ¿ibas a decir algo? Sí, no, lo que mencionas es muy importante porque efectivamente son cifras de hace 20 días y esto va a seguir avanzando. Entonces, pues yo creo que la hipótesis que planteas que casi llegaremos a nivel de lo que fue el colapso de la revolución o un poco más o cerca, pues eso ¿qué impacto generaría en la población? Decir, tenemos un resultado muy cercano a lo que pasó con la Revolución Mexicana. ¿Cómo nos deja eso psicológicamente? ¿Y qué preguntas nos tenemos que hacer como país, como sociedad y como gobierno?
Bueno, espero equivocarme, ¿eh? Pero no sé si puedo compartir una gráfica para contestar esta pregunta. Sí, Carol, adelante. Sí, qué bien, espérame. Ok, es una gráfica que pasé rapidísimo porque estaba presionadísima con el tiempo de los 10 minutos. Y es esta, no sé si se alcance a ver o se ve muy pequeña. Y es que esta, que sacó The Economist en noviembre de 2020. ¿Qué tanto los gobiernos siguen a la ciencia? Y es que en pandemia, y que no me deje mentir, obviamente el doctor Pablo, ¿no? Es importantísimo en una pandemia hablar basado en evidencia, que los gobernantes no son epidemiólogos, pero sí tienen acceso a los expertos. Entonces, cuando en marzo empieza la pandemia en México y las conversaciones, el lenguaje es de minimizar, es de que no es necesario y tenemos ya el fin de semana donde realmente comienzan ya los casos, 14 de marzo, 15 de marzo y empieza a evolucionar esto y tenemos eventos masivos, ¿no? ¿Se acuerdan? Este fin de semana, estos eventos masivos. Entonces la población empieza a tener estos mensajes contradictorios y de por sí en una población tan polarizada, pues tiene que empezar a decidir que sí, que no. Y muchas veces uno como persona decide irse por lo más sencillo, por lo más fácil. Y no soy psicóloga, me encantaría entender por qué a las personas les gustan estas teorías conspiratorias, simplistas, etcétera. Pero además, pues el mensaje que viene oficial, pues no va a la par con el mensaje que estaba llegando desde países de fuera, o sea, lo que estábamos viendo en Italia, en China, etcétera, o el mismo México, los científicos lo que estaban previendo, ¿no? Y aquí vemos países, ¿sí? Por ejemplo, Nueva Zelanda, donde hay una comunicación intensa entre las cabezas de gobierno y los científicos, ¿sí? Sabemos los resultados de Nueva Zelanda, ¿no? Y mientras, bueno, esto es todavía en el gobierno del presidente Trump, ¿sí? Había una disociación entre la evidencia científica y los mensajes de gobierno. Entonces, pienso que ahí hay una responsabilidad muy importante en qué se transmitió a la población de cómo cuidarse y también cómo se crea este escepticismo de cuál es la verdad, porque yo como ciudadano, pues a quién le voy a creer, ¿no? Entonces, creo que eso también es un elemento que metió muchas dudas. Va a hablar. Adelante, doctor Pablo. Pues el elemento de la responsabilidad y de la veracidad es lo que creo que tenemos que tener aquí en cuenta, porque es cierto, o sea, los tomadores de decisiones, hablar de salud pública es hablar de lo público, hablar de lo político. Y obviamente volvemos a lo mismo, el bagaje ideológico que traemos. Y esto tiene que ver también con las cuestiones de partidismos políticos y demás. Entonces yo creo que aquí lo más importante es eso, ¿no? Realmente que sí haya una interconexión entre los tomadores de decisiones y los expertos o los que realmente están haciendo la medición, por ejemplo, de la epidemia, ¿no? La responsabilidad de cómo construimos estos discursos de manera objetiva, porque al final, en términos de protección de la salud, una de las áreas es dar mensaje claro. Y creo que una de las fallas más importantes es que no hay mensajes claros. En México yo creo que ese ha sido el mayor riesgo, no dar mensajes claros, incluso con la misma vacunación, porque bueno, estamos hablando de pandemia, podemos hablar sobre cómo medimos, cómo hacemos la vigilancia epidemiológica, pero también cómo estamos estableciendo estas políticas de protección específica como lo que es una vacuna. ¿Por qué es esta vacuna? ¿Por qué no esta vacuna? Oye, es que yo quiero ponerme tal vacuna, ¿por qué esta sí, por qué otra no? Porque al final se supone que al que tenemos que darle el servicio como sistema de salud es a ese público al que lo estamos recibiendo, ¿no? ¿Por qué ir generando estos grupos de decir quién es más vulnerable o bajo qué contextos es más vulnerable? Y tiene que ver con esto, como cómo mides y qué mides. En México se ha medido realmente cuáles son los determinantes de hospitalización. En México, o nada estamos adhiriéndonos a lo que se hace en otros países, o lo que nos dicen, como decía Aleida de Rueda, los otros reportes que han salido en otros países. ¿Cuál ha sido también el apoyo hacia los científicos mexicanos para producir evidencia de primera mano en nuestro país? Porque tiene que ver con eso.
Las realidades y los contextos difieren entre poblaciones. Ajá. Bien, y bueno, y esto también tiene que ver entre la relación entre políticos y la comunidad científica, ¿no? Y sabemos que en México, pues sí ha habido o hay un divorcio, realmente, aunque se ha tratado de mejorar, como por ejemplo estos foros que ustedes están creando, precisamente para poder llegar primeramente a esa unión, porque, digamos, la responsabilidad que se tiene es realmente proteger. Y proteger significa educar, informar, no malinformar. Es muy cierto todo lo que dijeron ahorita, elementos importantes como cuál es el perfil que trae el que va a opinar, el que va a decir, qué lenguaje está utilizando, cuál es la metodología que realmente estamos tomando en cuenta, porque hay un problema muy grande también. Las metodologías están limitadas porque hay muy pocos apoyos en esta pandemia hacia la comunidad científica y dentro de esa también a la divulgación de la ciencia. Tendríamos que crear comunidades como esta, en donde a lo mejor, ¿qué significa hablar en términos epidemiológicos? ¿Qué significa clarificar estos temas? Yo creo que ahí hay un problema muy importante porque volvemos a lo mismo. La responsabilidad tiene que estar en la veracidad de los temas que se dan y cómo quien los da realmente está dando un ejemplo. O sea, cualquier comunicación es un ejemplo. Si yo tengo una contraveniencia entre el hecho del cubrebocas, el uso del cubrebocas y el uso de cubrebocas, quien se afecta es la población. ¿Por qué? Porque al final no estamos, sabemos que eso hace un corte en la transmisión, en este caso de COVID-19, por las gotículas de SARS-CoV-2, pero la población no sabe qué decisión tomar. Volvemos a lo mismo. Es un problema muy importante que no haya una relación real y que haya este divorcio entre tomadores de decisiones y en el otro caso científicos que en conjunto van con los comunicadores de ciencia, porque es ahí donde radica esta parte coyuntural para mejorar, digamos, pues lo que le vamos a decir a la población en general para que se cuide. Yo lo digo en términos muy terrenales porque es eso, o sea, la gente se tiene que cuidar, la gente es la que tiene dudas, mi familia tiene dudas, mis vecinos tienen dudas, y yo qué les digo y cómo se los digo. Gracias, doctor Pablo. Maestra Aleida, por favor. Sí, muy breve. Yo, releyendo la pregunta de Eduardo, mi primera respuesta sería no. O sea, el escepticismo mostrado por parte de la población mexicana ante la pandemia no es causado por el que estén lejanos a la divulgación o lejanos a la misma ciencia, porque el escepticismo, o sea, si nos adherimos a su origen griego, ¿no? Escépticos, es el que examina. ¿Qué es lo que hace un científico? Examinar. Es lo que hace un periodista, un divulgador, examinar, ¿no? Dudar de la realidad, porque no solamente es dudar de la veracidad, de los hechos, digamos, científicos, sino dudar también de las opiniones, dudar también de las fake news, dudar también. Entonces, me parece que el escepticismo desde el punto de vista de el que examina es totalmente inherente a la investigación periodística, a la investigación científica. Entonces, el verlo como si fuera un problema, creo que nos aleja un poco de este sentido mucho más constructivo y mucho más necesario. Necesitamos actitud crítica, necesitamos escepticismo por parte de la población, no solamente respecto a la ciencia, respecto a prácticamente cualquier tema de su realidad, pero que eso lo lleve a la examinación de los hechos, al examen de la evidencia científica, y que a partir de ahí pueda construirse su propio criterio y construir su posicionamiento respecto a cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante como mantenerlo desde el punto de vista de cuál sería nuestro papel entonces como comunicadoras, divulgadoras y periodistas. Creo que más allá de dar resultados y de dar respuestas absolutas o decir, por ejemplo, que hoy esta gente antivacunas, ¿qué está pensando? Dios mío, yo le voy a venir a resolver la vida desde muy del modelo de déficit, desde el punto de vista de los modelos de comunicación de la ciencia, es más bien entender de dónde surgen esas desconfianzas, cuál es la raíz de
de esas dudas, de esas preocupaciones, porque yo creo que muchas de las personas que dicen no me voy a vacunar, no es precisamente porque tengan toda la convicción de que o el conocimiento claramente de que son malas, simplemente es la preocupación de que les pueda ocurrir algo pues que vaya en contra de su salud. Y por otro lado, pues las cuestiones extra epistémicas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la evidencia o con el conocimiento, sino con todas esas complejidades que nos hacen seres humanos, o sea, nuestras relaciones humanas, en quién creemos, nuestra religión, nuestro, ¿no? Lo que construye nuestra personalidad, creo que es fundamental para poder también identificarlo, para poder comunicar mejor. Me acuerdo mucho de una conferencia en la Conferencia Mundial de Periodistas de Ciencia de hace algunos años en Suiza. Una periodista decía que no había cubierto nunca temas de religión y ciencia, precisamente por esta cuestión de mantenernos, ¿no?, ajenos a esa discusión, y sin embargo decía, y es que hay que entrarle porque muchas de las decisiones que buscamos, digamos, como periodistas de ciencia, que tengan que quisiéramos que se tomaran por parte de la sociedad, tiene que ver con los aspectos religiosos, ¿no? Entonces, sería un poco negar esa realidad y tenernos una venda en los ojos, el que no lo viéramos y no lo adaptáramos a nuestras coberturas. Yo no digo que sea sencillo, yo desde mi perspectiva no lo he logrado a cabalidad, pero creo que es importante que, digamos, complejicemos incluso la forma en la que comunicamos. Muchísimas gracias, maestra Aleida. Gracias a todos por dar respuesta a estas preguntas. Por cuestión de tiempo ya no podremos pasar a la última pregunta que nos llegó de parte de Cecilia Ezeta. Se quedó en el chat, por supuesto, en caso de que alguno ahorita en el momento de conclusiones pueda ayudarnos a contestarla vía chat. Se los vamos a agradecer. Bueno, vamos a pasar entonces a los 5 minutos que cada uno tiene para sus consideraciones finales, comenzando con Carol Perelman. Carol, adelante, son 5 minutos. Pues muchas gracias a Nemesio, a Ernesto, a todas las personalidades de la UAM por haberme invitado a participar en este foro tan interesante. Coincido con Aleida de la importancia del escepticismo siempre y cuando venga desde este sentimiento de quiero entender, quiero aprender y sí se vale cuestionar. Pues nada más dejar una reflexión que es: si lo que estamos viendo es el efecto, que es el título de la charla, el efecto de COVID en la divulgación de la ciencia y cómo se ha transformado y se está transformando la divulgación de la ciencia gracias a la pandemia, como resultado de la pandemia, así como vimos en cómo se hace periodismo de ciencia. Me encantó las anotaciones que hizo Aleida de cómo se está transformando la labor del periodista de ciencia para poder cubrir la pandemia. Pues de esa misma forma, los divulgadores de ciencia estamos tratando de, y repito, creo que ese es mi mensaje, de darle contexto a lo que estamos viviendo. El ejemplo clarísimo es lo que vemos, por ejemplo, con las vacunas de Johnson & Johnson y AstraZeneca, darle contexto a estas trombocitopenias, que son, ¿por qué son? Que el riesgo es mayor que el beneficio, que el beneficio es mayor que el riesgo, y entonces vale la pena sí vacunarse, entender qué significan, ¿no? Y entonces creo que esa es la labor tan precisa que el divulgador de la ciencia está haciendo, que muchas veces su labor no había sido tener que describir el avión mientras el avión se estaba armando en el aire, ¿sí? Muchas veces el divulgador de la ciencia hablábamos de cosas que ya se entendían mucho mejor. Entonces ha sido una labor muy importante, porque también entonces la pregunta es, realmente cuestionémonos cuál ha sido el impacto de la divulgación de la ciencia en la pandemia de COVID-19. No nada más cómo la COVID-19 ha impactado a la divulgación, sino también cómo la divulgación ha jugado un papel importante o no en influenciar estas curvas, estos contagios, estos comportamientos, porque finalmente somos los seres humanos los que propagamos este virus, y entonces cada uno de nosotros con lo que escuchamos, lo que vemos, lo que nos compartimos, es como podemos modular nuestro comportamiento y prevenir los contagios y acabar esta pandemia. Y bueno, pues muchas gracias a todos.
Al contrario, muchísimas gracias, Carol, por tu participación. Vamos a dar paso al doctor Javier Steinau. Doctor Javier, tiene 5 minutos. Sí. Yo diría que para los difusores de la ciencia, los comunicadores, es fundamental poder contextualizar los problemas a los cuales se refiere. Y vinculado esto con la epidemia del COVID, creo que si se nos ha dicho desde principios de la epidemia que si se llegara al dato de los 60,000 personas fallecidas en el país, estaríamos en una cifra catastrófica. Pero si esto lo ubicamos ya en el contexto de 500,000 de personas y como nos señalaba Carol, estos datos siguen aumentando, entonces la pregunta para los difusores de la ciencia sería, ¿cuál es el término 6 veces o 7 veces mayor, superlativo, que nos permita nombrar este fenómeno que estamos viviendo hoy día? Y revisando la Real Academia, para tratar el diccionario de la Real Academia, para tratar de encontrar un término que superara el concepto de cifra catastrófica, me doy cuenta que ninguno de los elementos que se anuncian en el diccionario de la Real Academia nos permite ayudar para definir esto en términos de difusión de la ciencia. Por ejemplo, drama, conflicto, problema, crisis, obstáculo, estragos, trastornos, desastres, calamidad, daño, pérdida, ruina, desgracia, accidente, castigo, infortunio, desventura, fatalidad, tragedia, mortandad, etcétera, ninguno supera en 6 o 7 veces lo que se nos dijo que correspondería a la cifra catastrófica. Entonces, yo diría que tendríamos los difusores de la ciencia construir nuevos conceptos desde la sociología. Y desde el punto de vista sociológico, yo creo que la manera como tendría que nombrarse lo que estamos viviendo hoy día es que hemos llegado a un mini holocausto sanitario. Doctor, muchísimas gracias, doctor Steinau. Sí, vamos a dar paso entonces a la maestra Aleida Rueda. Nos indica la química Carol que va a tener que desconectarse. Muchísimas gracias de antemano, Carol, por tu participación. Vamos a hacerte llegar la constancia por correo electrónico. Lamentablemente no te la vamos a poder entregar aquí al final de la sesión, pero la enviamos por correo. Muchísimas gracias, Carol. Y bueno, damos paso entonces a la maestra Aleida Rueda. Adelante, maestra, tiene 5 minutos. Yo quisiera retomar mi presentación porque, como dije al principio, no quisiera que se quedara una perspectiva totalmente negativa o cómo la regamos, ¿no? Sino más bien pensar en que realmente podemos tener muchas oportunidades. Y lo que hemos, digamos, aprendido es que no podemos no podemos llegar a una pandemia o a una emergencia de tipo política, bueno, energética, climática, ¿no? O de cualquier otro tipo, sin pensar, reflexionar y discutir y cuestionar nuestra propia forma de hacer periodismo. Entonces creo que una de las oportunidades es justamente este tipo de espacios, crear reflexión, crear espacios en los que podamos discutir lo que decía Carol, qué impacto estamos teniendo en las audiencias respecto a entender mejor o comprender las complejidades y el contexto de la información científica en una pandemia, y también qué tendríamos que hacer para hacerlo mejor en el futuro. Entonces, estos son simplemente algunos ejemplos. Hicimos muchos talleres, ¿no? Que involucraban la comprensión de la información científica, la información estadística, la información epidemiológica. Hicimos el primer foro virtual dedicado exclusivamente a COVID, y este año estamos por hacer el segundo con la participación de asociaciones de periodistas de ciencia de toda la región. También lanzamos este proyecto de COVID Conciencia, que es un proyecto de verificación, ¿no? Frente a las fake news, frente a la falta de información fidedigna, los periodistas de ciencia tuvimos que visibilizar lo que podría hacer un profesional de la información especializada y aportar la información que le ayudaría a las personas a tomar alguna decisión sobre qué tomar, qué no tomar, qué creer, qué no creer.
Y eso también nos obligó a diversificar la forma en la que entregamos los contenidos, ¿no? No nada más los textos, sino también cómo llegamos a redes sociales, cómo hacemos mucho más fácil, accesible esta información. Y no solamente el contenido tal cual, sino también hicimos este tipo de materiales que tienen que ver con cómo funciona la ciencia. No es solamente quedarnos con el resultado en sí o lo que nos dicen los artículos científicos, sino entender de dónde proviene esa evidencia, cómo sabemos que eso se llama evidencia científica, cómo se toman las decisiones respecto a qué se publica y qué no, etcétera, ¿no? Y finalmente, este último proyecto tiene que ver con verificación de los títulos, de los titulares, ¿no? Que también puede que los artículos estén bien y digan cosas acertadas, pero la forma en la que se titulan los materiales pueden provocar alarmismos, confusiones, etcétera, ¿no? Lo vemos con muchos titulares, por ejemplo, que dicen una señora se vacunó y luego se murió, ¿no? O sea, que abundan. Y entonces nuestro papel ahí ha sido decir, bueno, eso es lo que, eso no dice la ciencia, ¿no? La ciencia no dice eso, lo que dice es tal cosa. Entonces, ese ha sido como nuestro rol y creemos totalmente que es una oportunidad para que desde las redes, las comunidades, los conjuntos de periodistas y de divulgadores y divulgadoras, creemos este tipo de espacios, no solamente para reflexionar y discutir, sino también proyectos, iniciativas que nos permitan cambiar nuestras circunstancias y lleguemos mucho mejor preparados y entrenados hacia las problemáticas del futuro. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Aleida, por su participación y sus intervenciones. Vamos a finalizar entonces con las conclusiones del doctor Pablo Oliva. Doctor Pablo, adelante, tiene 5 minutos. Muchas gracias. Pues bueno, básicamente creo que ya se ha dicho todo. Creo que una de las cosas es seguir teniendo esas dudas, eso que decía la falseación de la verdad de Foucault, algo que aquí nos está diciendo la maestra Aleida Rueda, y que tiene que ver precisamente con todo lo que el doctor Javier Estenio dice, ¿no? Seguir manteniéndonos alerta. ¿Por qué? Porque al final lo que creo que tenemos que hacer como sociedad en general, una sociedad en construcción, pues primer punto es democratizar el conocimiento. Creo que los esfuerzos que ahorita vi de la presentación de la maestra Aleida Rueda es eso, democratizar el conocimiento. ¿Y democratizar el conocimiento qué significa? Hacerlo llegar al público, hacerlo llegar a la última persona que no pensemos, pero que requiere esa información. De manera adecuada, digamos, bien traducida, porque aquí el punto es traducir. Nosotros hablamos de una manera científica, podemos hablar de modelos matemáticos tipo Poisson y que si son y ciencias acumuladas. ¿Y eso qué es? Ese es un punto muy importante. Yo creo que va, y bueno, y nosotros como científicos tenemos que aprender a comunicar, o sea, a quién comunicamos, cómo comunicamos, por qué comunicamos, y obviamente estar alertas. Yo creo que esa es la parte que nos está, no sé si reenseñando o enseñando de primera vez la pandemia en general, de cómo divulgar la ciencia. Actores de divulgación de la ciencia, científicos, periodistas, pero vuelvo a repetirlo, democratizarlo, hacer algo que esto sea algo social. Creo que estamos en contextos muy diferentes de lo que vendríamos hace 10 años a lo que tenemos ahorita, porque ahorita cualquier cosa pues, se puede viralizar, pero ahí viene la responsabilidad de también encontrar estos observatorios como el de los que están mostrando ahorita, ¿no? Porque al final son observatorios que vigilan qué se dice y qué no se dice. El día de hoy me dicen, oye, ¿sí es cierto que debo de tomar después de esto un medicamento para bajar el colesterol? Porque salió un artículo por ahí que dice que aumenta a que no te dé más COVID y que me lo tome después de la vacuna. Bueno, yo como médico, yo como científico, ¿qué le tengo que decir a la persona? Pues tengo que desmentir, porque al final ese es el punto, ¿no? De que la decisión colectiva e individual de la protección de la salud tiene que ver en esto, en todo lo que hemos estado discutiendo. Y vuelvo a repetirlo, creo que la responsabilidad ética de todos los que estamos aquí
Y qué bueno que existen estos foros que se están construyendo, como en el que me permitieron participar, va a hacer que se democratice, en este sentido, la información. Yo creo que es ahí donde sería mi conclusión, y les agradezco a todos, pues bueno, el haber compartido con ustedes esta plática tan enriquecedora. Al contrario, doctor Pablo, muchísimas gracias a usted y también gracias a los demás ponentes por habernos brindado este espacio en sus agendas, que entendemos que siempre andan muy atareadas, por eso les agradecemos bastante el haber participado con nosotros. Voy a compartir mi pantalla para otorgarles una constancia de agradecimiento, en este caso de manera virtual, pero por supuesto que, como lo comentaba hace ratito, se las vamos a hacer llegar vía correo electrónico. Me voy a permitir leerla. Dice: la Universidad Autónoma Metropolitana y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica otorgan la presente constancia a la química Carol Perelman Faslich por su participación como ponente en la primera sesión del segundo ciclo de la Jornada de Divulgación Científica UAM Somedicit, miércoles de divulgación de la ciencia, con el tema ¿qué efectos tiene el COVID en la divulgación? Firma el doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la UAM, y el doctor Ernesto Márquez Nerey, presidente del Consejo Directivo de la SOMEDIFIT 2020-2022. Ciudad de México, a 14 de abril del 2021. Bueno, ya no se encuentra con nosotros la química Carol, se la vamos a hacer llegar por correo, pero tenemos también una constancia digital. Permítanme, creo que no se ha cambiado la diapositiva. Para el doctor Javier Esteinú Madrid, también para la maestra Aleida Rueda Rodríguez y finalmente para el doctor Pablo Oliva Sánchez. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros ponentes, gracias al público que cada miércoles se ha conectado con nosotros y esperemos tenerlos con nosotros a partir de este segundo ciclo, por lo que me voy a permitir invitarlos a todos para la sesión número 2, la sesión del próximo miércoles, que va a llevar por tema ¿qué significa ser profesional de comunicación de la ciencia? Les estaremos informando vía correo electrónico y también en nuestras redes sociales sobre los ponentes a los que vamos a tener ese día. Seguramente, como ya todos saben, pues son ponentes con muchísima trayectoria y muchísima experiencia en estos temas de comunicación, así que les invitamos también a participar, a difundir este evento entre sus redes también para hacer esta comunidad más grande cada semana. Y les recordamos que deben registrarse en el enlace que todos ya conocen para que puedan recibir un día antes los datos de la sesión que se realiza vía Zoom. Recuerden que los datos van cambiando cada semana, entonces les agradeceremos su registro previo en este chat, que ya lo pueden hacer desde este momento. Muchísimas gracias a todos. Gracias también, doctor Nemesio, por acompañarnos y hacer posible estas jornadas y que tengan muy buenas tardes todos.